La sabiduría hiperbórea de Siddhartha Gautama. Haciendo justicia a un hiperbóreo. No existe persona alguna en el mundo civilizado, que no haya nombrado o escuchado la palabra Buda, sin tener la menor idea qué significa esa cualidad. Muchos creen que es el nombre de un religioso de la India, sin sospechar siquiera que es una cualidad de dicho religioso. Otros, creen saber, que fue el fundador de la religión budista sin tener idea qué es lo que enseña dicha religión ni en qué contexto histórico se fundó. Esto se debe a que el occidental de cultura media y no tan media, se encuentra sometido y esclavizado por la religión judeocristiana que lo embruteció y sumió en una perpetua oscuridad y el temor patológico enfermizo al castigo de su único Dios, el demiurgo creador. Trataré de dar sintéticos fundamentos de ese nuestra Weltanschauung espiritual que es la sabiduría hiperbórea, que este guerrero, Gautama Siddhartha, fue un avatar, un enviado de la patria del espíritu para combatir el monoteísmo brahmánico y a su único dios Brahma, profesado en la India en esa coyuntura histórica. Siddhartha Gautama nació hace 2500 años de una familia real, es decir, 500 años antes de Jesús el Nazareno. En la India brahmánica de entonces la sociedad se dividía en castas. A saber, la casta sacerdotal de los brahmanes. La casta guerrea de los kshatriyas. La casta vaisya de los comerciantes. La casta sirviente y artesanos de los sudras y la casta de los arijan, la más baja de las castas también conocidos como parias o intocables. Siddhartha Gautama, que era príncipe, pertenecía a la casta guerrera de los kshatriyas, siendo un experto con las armas, especialmente, con arco y espada. La enseñanza de este guerrero sabio nada tiene que ver con la devoción y la salvación. Su enseñanza tenía como objetivo la liberación del espíritu de las cadenas del karma. Para lograr tal objetivo cada hombre o mujer tenía que vencer en una guerra interior contra sus contenidos mentales, nosotros diríamos arquetípicos. Esta enseñanza se encuentra en el Hinayana, pequeño vehículo, que consta de 2 partes. Las 4 verdades nobles y los 8 caminos de la liberación. Aclaración: el budismo Hinayana, pequeño vehículo, único budismo hiperbóreo, emplea 3 palabras fundamentales que son el pilar de la Weltanschauung espiritual de Siddhartha Gautama. A saber, Buda o estado búdico, Nirvana o estado nirvánico y Karma o kármico. El significado de estos 3 vocablos se ha tornado preeminentes por la tergiversación que de ellos ha realizado los reductores del budismo chambálico mahayana, que ya veremos por qué. Para Siddhartha Gautama la palabra Buda significaba despierto, no iluminado, de lo que se deduce que para Gautama existían también hombres dormidos. La iluminación es consecuencia de ese despertar. La sabiduría hiperbórea también habla de hombres despiertos y dormidos. Para Siddhartha Gautama, Nirvana es un estado más allá del mundo fenoménico, es decir, de todo lo creado. Por eso enseñaba que lo único real era Nirvana, todo lo otro no es real, es maya, ilusión. No existe ninguna duda, que, para Siddhartha Gautama, Nirvana es el origen del espíritu, o si desean, hiperbórea original. Con la palabra karma es algo más complejo lingüísticamente hablando. Para los sinarcas significa acción, ley de causalidad o ley cósmica y otras tantas estupideces como si la estructura arquetípica se rigiera por leyes. Para Siddhartha Gautama, el karma tiene origen en el deseo, que es la causa del dolor, desarrollada en su doctrina las 4 verdades nobles y los 8 caminos para la liberación. Nosotros los elegidos e iniciados hiperbóreos, a estas verdades de este guerrero sabio, las fundamentamos en el encadenamiento espiritual y la posterior formación de la familia y su manifestación, el incesto. Expondré el texto de las 4 verdades nobles para que el lector saque sus propias conclusiones. 1 grados verdad, la vida es sufrimiento. 2 grados verdad, la causa del sufrimiento es el deseo. En estas 2 verdades se encuentra el fundamento gnóstico hiperbóreo del karma. 3 grados verdad, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo. 4 grados verdad, hay una senda que nos aleja del deseo. Enseñaba también que, la lucha, la guerra suprema que tiene que ganar el hombre para su liberación, es la guerra interior en la cual tendrán que luchar solo,
sin ninguna ayuda exterior, excepto con las armas dadas por los guías. Estimado lector, si lo leído no es hiperbóreo, ¿qué es? Comentario: existía y existe en la India una religión poco difundida y conocida llamada jainismo. Esta religión contemporánea de Siddhartha Gautama niega la existencia de un Dios omnipotente y creador del universo. Su símbolo era y es la esvástica, la cual significa, para los jainistas, bienestar interior. Su fundador, el maestro de nombre Mahavira, predicaba una moral de 6 leyes: no robar, no mentir, no temer, no tener relaciones sexuales, desapego total a las cosas materiales y condenar la usura. Los cátaros hiperbóreos predicaban exactamente lo mismo. No existen dudas que Siddhartha Gautama se relacionó con los jainistas teniendo largas conversaciones sobre lo que nosotros llamaríamos religión y teología, puesto que ambos se oponían al monoteísmo brahmánico, fundamentalmente a su único dios Brahma, y a sus ritos, que consistían en el sacrificio de animales. También porque el brahmanismo se oponía a la liberación del espíritu encadenado a la materia, no así, a su salvación. Los jainistas eran y son pacifistas. La única violencia que aceptan es aquella que se ejerce en contra de aquellos que ponen en peligro su vida o los de sus afectos o su tierra. Esta violencia nunca tiene que ser desde el odio o interés personal, nosotros decimos desde el honor. Tanto Mahavira como Gautama Buda fueron, con diferentes matices e interpretaciones, los más grandes representantes de la espiritualidad hiperbórea en la India. Ambos predicaban que el hombre podía alcanzar la divinidad, Siddha. Hoy en la India el 0.8% profesa el jainismo, siendo la religión que posee la biblioteca con los textos más antiguos de la India, y también la que posee menos analfabetos que todas las otras religiones. También son los más respetados y temidos por todas las otras religiones, que son el hinduismo, budismo hinayana, budismo mahayana, jainismo y sijismo. Continuemos. Gautama Buda fue el primero, después del hundimiento del continente Atlante, históricamente hablando, que enseñó: la liberación se puede conseguir con independencia de cualquier agente externo. La liberación del sufrimiento se forja y se configura por cada uno en el yunque de sus propias acciones. Nosotros diríamos con actitud graciosa luciferina. También enseñaba: cada uno debe hacer el esfuerzo adecuado y romper las cadenas de la vida y la muerte mediante perseverancia, empeño personal, y no con oraciones y peticiones a un ser superior y continua, o se guiado hacia la liberación. La verdad ha de conseguirse individualmente. Por esto no es necesario ganarse el favor de un sacerdote mediador entre un supuesto ser superior al hombre. Vosotros mismos debéis esforzaros, los guías solo indican el camino. Estimado camarada, si esta enseñanza no es hiperbórea, ¿qué es? Buda enseñaba a un selecto número de iniciados lo concerniente al encadenamiento del espíritu en la materia. Nunca se opuso a la relación sexual como se oponían los jainistas, porque bien sabía Siddhartha Gautama que el acto sexual era una de las vías de liberación, por tener relación con una orden de magos kaulas y sus compañeras espirituales, las yoginis. Esta y no otra es la razón por la cual Buda tenía un profundo respeto espiritual hacia la mujer, haciéndole recordar a sus discípulos: las mujeres pueden alcanzar la iluminación, despertar, al igual que los hombres. Preguntaron cierta vez a una madre discípula de este guerrero sabio, cómo es que no se lamentaba de la muerte de su hijo. La madre contestó: vino sin ser llamado, y así ha partido; como vino se fue, ¿de qué sirve llorar y gemir? Decir que estas enseñanzas son propias de la sabiduría hiperbórea es demasiado obvio. En las siguientes frases de Siddhartha Gautama, vistas y comentadas desde la sabiduría hiperbórea, no dejarán dudas que dicha enseñanza son la de un pontífice guía hiperbóreo. Veamos. Del mismo modo que el sabio prueba el oro quemándolo, frotándolo y cortándolo, vosotros debéis aceptar mis palabras solo después de examinarlas y no por consideración a mí. Sin ninguna duda, en esta frase, queda en evidencia que Gautama Buda no es un sacerdote y su enseñanza no es un dogma. De lo amado nace la aflicción, de lo amado nace el miedo. Para aquel que está libre de lo que ama no hay aflicción ni miedo.
No existe lo amado sin previa fagocitación del yo por un símbolo sagrado. De ahí el temor a la pérdida. Para ser libre de lo que se ama hay que resignar el símbolo sagrado. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. El espacio es una consecuencia de los entes precipitados al tiempo, y este, es la consciencia del el uno, por consiguiente, el pasado se encuentra en el sujeto cultural y el futuro es la entelequia del tiempo, es decir, son pura ilusión. Para el yo, enseña nuestra sabiduría, todo momento es un constante presente, o como enseña Siddhartha Gautama, es ahora. El mundo exterior es una manifestación de la mente que lo capta como mundo exterior por su costumbre de seleccionar y razonar falsamente, es por eso que el discípulo debe observar la verdadera esencia de las cosas. Otro hiperbóreo, Hermes Trismegistro, enseñaba que el universo es mental. La sabiduría hiperbórea enseña que el sujeto racional compara los entes que emergen a la consciencia, luego elige. El discípulo, es decir, el elegido debe observar desde fuera de la consciencia, desde un espacio propio. Duda de todo y encuentra tu propia luz. Todo es pura ilusión. La propia luz no es otra cosa que conquistar el bril. Para Siddhartha Gautama es el nirvana. La imaginación te enseña que, como la luz y la sombra, lo alto y lo bajo, lo negro y lo blanco son diferentes y tienen que ser discriminadas, pero no son independientes una de otra, ellas son aspecto de la misma cosa, son ilusorias, no la realidad. Aquí la imaginación es sinónimo de mente o consciencia. No son independiente, como dice Siddhartha Gautama, son aspecto de la misma cosa, es decir, de la estructura arquetípica. Todo lo que somos es el resultado de todo lo que hemos pensado, está fundado en nuestro pensamiento y está hecho de nuestros pensamientos. Nosotros diríamos, todo lo que hemos deseado, está fundado en las emergencias de los arquetipos a la consciencia, que tienen origen en la estructura arquetípica. Lo que el mundo en general considera la verdad, ha sido reconocido como falso por los nobles, guías arios, mediante lo que el mundo estima ser falso. Reconocido como falso igual a que todo es maya, todo es pura ilusión. Para comprender todo, es necesario olvidarlo todo. Olvidarlo todo, quiere decir, sin premisas culturales preeminentes. La paz viene de adentro, luego de haber vencido a uno mismo. Luego de lograr el selbst, el sí mismo, segunda iniciación. La maldad es tuya, el pesar es tuyo. Mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres origen de toda pureza y de toda impureza. El Virya posee dos herencias, la maldad de los Siddha traidores y la pureza de los Siddha leales al espíritu. Gobiérnate a ti mismo. Esta es la simple enseñanza de los que están despierto. Solo actúa desde el yo quien ha despertado del gran engaño. Libérate de los apegos. De lo que ha fagocitado tu yo. El viajero despierto no se entretiene con aquellos que tienen un hogar ni tampoco con descarriados. No queriendo nada viajan en solitario. El Virya despierto no tiene familia ni amigos y vive en soledad. El camino no está en el cielo. El camino está dentro de ti. El camino es hacia el Selbst. Todo surge y desaparece. Pero quien despierta, lo hace para siempre. Todo nace, evoluciona y muere. El yo despierto lo será en cualquier mundo. Si eres feliz a expensas de la felicidad de otro, estás atado para siempre. Estás atado a tus propias proyecciones. El otro no existe. Observa lo que es. Observa lo que no es. Sigue el camino verdadero. Camino verdadero, es el camino al Selbst. Aquieta tu mente, reflexiona, observa. Ver desde el presente comprensivo. No del extensivo. La raíz del sufrimiento es el deseo y el apego. La puesta de sentido a los entes y su posterior deseo. Solo podemos perder aquello a lo que nos aferramos. Aquel ente que nos ha fagocitado el yo. Ni siquiera un Dios puede cambiar en derrota la victoria de quien se ha vencido a sí mismo. De quien ha conquistado el bril, es decir, mutado en Siddha Avarserke.
Nirvana no es un engaño, ilusión, pues los nobles, arios, conocen su verdad. Pero al vislumbrar esa verdad se extinguen sin deseos. Si para Siddhartha Gautama todo lo creado es un engaño, una ilusión, Nirvana no es engaño ni ilusión. Sin dudas es el origen espiritual. Realidad es un nombre de Nirvana. En la realidad son destruidos los deseos del devenir. Lo que es la realidad del Nirvana. Eso que es en el mundo, Nirvana, lo resigna todo. Un iniciado por Siddhartha Gautama, enseñaba a sus discípulos, un guía habla de Nirvana por experiencia, no de oídas, pero no si siquiera basado en su realización, hacer que los demás vislumbren ese estado nirvánico. El que ha apagado su sed conoce la satisfacción del alivio disfrutado, pero no lo puede explicar a otro por más que trate de hacerse comprender, los demás no lo experimentaran, se trata de una vivencia propia, de una realización propia, individual. La realización es algo personal para cada individuo. Esto, estimado lector, es enseñanza hiperbórea en estado puro, puesto que, para Siddhartha Gautama, Nirvana es el origen espiritual por encontrarse más allá del deseo y del dolor. Enseña nuestra Weltanschauung hiperbórea al respecto, el misterio de Amort solo puede ser revelado por la sangre pura, interiormente, en un contacto trascendente con el yo que se realiza sin intervención de categorías culturales o racionales. Es, por lo tanto, una experiencia absolutamente individual, única para cada virya. Quien conoce los secretos del misterio de Amort no es un iniciado sino un transmutado, un siddha inmortal. Siddhartha Gautama diría, logró Nirvana. El misterio de Amort es un descubrimiento personal, y por lo tanto único para cada virya. Al respecto Siddhartha Gautama enseñaba. Existe lo no nacido, lo increado, no producido e incondicionado. Pues si no existiera lo no nacido, increado, no producido e incondicionado, no habría escape para lo nacido, creado, producido y condicionado. Pero puesto que existe lo no nacido, increado, no producido e incondicionado, hay un escape para lo nacido, creado, producido y condicionado. Cambiemos las palabras nacido, creado, producido y condicionado por designio demiúrgico y se entenderá el mensaje hiperbóreo de este sabio guerrero. En él no hay elemento de solidez, extinción, fluidez, cohesión, color y movimiento, ni la esfera del espacio infinito, ni la esfera de la consciencia infinita ni no percepción, ni este mundo o el otro, ni sol y luna. En él no hay ni llegar o partir, ni existir, ni muerte-nacimiento. Es infundado, inexistente, sin objetos sensibles. Esto es, realmente. El fin del sufrimiento, todas las cosas mundanas son relativas, pero Nirvana que carece de relatividad, es lo absoluto. Esto es, lograr Nirvana, el origen perdido. Otro de los aspectos fundamentales de su enseñanza era que no imponía su autoridad, muy por el contrario, jamás juzgó a nadie, es más, aborrecía a quien vertiera juicio a un determinado comportamiento de, o hacia sus discípulos. Nuestro guía Nimrod nos enseñó, la orden no está compuesta por jueces, está compuesta por guerreros kshatriyas. Siddhartha Gautama pertenecía a la casta guerrera de los kshatriyas. La sabiduría hiperbórea enseña que la autoridad solo se reconoce por vínculo carismático bajo una mística guerrera y espiritual. Con estos pocos comentarios a las citas de este guerrero sabio, obviando la distancia que nos separa de la civilización de la India de la judeocristiana occidental, como así también la diferencia conceptual y de significado del idioma sánscrito pali al castellano después de 2500 años, alcanzan y sobran para que en ella se evidencie la pureza espiritual de este guerrero sabio, nutrida de la más profunda comprensión de nuestra Weltanschauung hiperbórea. Esta conducta que solo poseen aquellos que se encuentran más allá del bien y del mal, hacía que la autoridad de Siddhartha Gautama no se impusiera, repito, sino muy por el contrario, se reconociera como toda autoridad de un guía hiperbóreo. La enseñanza, y más aún, los sermones públicos de este guerrero sabio, más otros dados por sus discípulos por todo el norte de la India,
escuchados por miles de seguidores, hicieron sonar las alarmas en Shambhala por los informes de los sacerdotes brahmánicos. Estos demonios vieron con espanto cómo su religión, el brahmanismo, comenzaba a deteriorarse y su casta sacerdotal a perder autoridad e influencia entre los arios. Shambhala tomó cartas en el asunto para combatir o anular esta nueva religión que ponía en riesgo la estrategia sinárquica de los brahmanes. Para tal tarea, mandaron, lo que llamaríamos hoy, un grupo táctico compuesto por unos demonios conocidos con el nombre de hombres de negro. Este grupo táctico cuenta con dos jefes de operaciones de nombre Vera y Birsa, muy conocido en el Antiguo Testamento por las destrucciones de Sodoma y Gomorra. Estos engendros demoníacos fueron concebidos en Shambhala por los Siddha traidores con el auxilio del Sefirot Tiferet, que como sabemos, es el Sefirot de la belleza y de las formas que pueden tener de bello estos engendros hijos del infierno. Formas y pero bello. Aclaración: estos engendros demoníacos, más otros, pertenecen a una cofradía u orden de nombre la Sagrada Rosa fundada por un Siddha traidor conocido en el Antiguo Testamento con el nombre de Melquisedec. Este sujeto tuvo la responsabilidad estratégica de hacer dos pactos con la nueva raza elegida de los hebreos. El primero con Abraham y el segundo con Moisés. Estos pactos fueron la respuesta de los Siddha traidores a la acción de guerra del casita Nimrad por haber tomado Shambhala por asalto valiéndose del famoso Zigurat. Fue tal la matanza de engendros que causaron los heroicos casitas más la muerte del Siddha traidor Cocabiel a manos de Nimrad que el rey del mundo literalmente se cagó de espanto. Desde el primer pacto con Abraham, hasta la venida de Jesús el Nazareno y su posterior regreso a Shambhala, toda la estrategia que se componía de tres frentes, India-Nepal, budismo mahayana, Medio Oriente, Judea, y Cartago, fenicios, se encontraba bajo la responsabilidad de Melquisedec con el apoyo táctico de los hombres de negros, es decir, de Vera y Birsa que se desplazaban por los tres frentes. Pero esa es otra historia que pronto escribiré. Regresemos a la India. Siddhartha Gautama predicó su doctrina hiperbórea más de 40 años hasta que desencarnó a los 80 años y regresó a Agata. Esa coyuntura histórica después de la ausencia de Siddhartha Gautama fue el momento propicio para conspirar en contra su enseñanza. Vera y Birsa junto a otros hombres de negro se desplazan estratégicamente por todo el norte de la India y Nepal, zona de influencia de la enseñanza de la doctrina del este guerrero sabio que fue escrita por sus discípulos en la lengua pali que conocemos con el mimbre de budismo hinayana, pequeño vehículo, es decir, las 4 verdades nobles y los 8 caminos para la liberación. Nótese que la sabiduría hiperbórea enseña que para la liberación del espíritu prisionero en la materia existen 7 vías de liberación más una, el Nyaya, es decir 8 vías, o como enseña Siddhartha Gautama, 8 caminos. Vera y Birsa con sus agentes se infiltran entre los seguidores de los discípulos de Gautama para conspirar con la ayuda de otros de agentes. El objetivo no era defender el brahmanismo, puesto que éste había perdido fuerza y respeto ante el pueblo fundamentalmente ario. La estrategia consistía en crear una nueva religión valiéndose de los conceptos del budismo hinayana, pero no así de sus significados. Estos conceptos eran entre otros son, iluminación karma, meditación guía, maestro. Los nuevos conceptos son, corazón, paz, salvación yoga, saha amadi, devoción, loto, diamante y muchos más. Todos los conceptos del original budismo fueron tergiversados e integrado a la nueva religión conocida con el nombre de budismo mahayana, gran vehículo. Aclaración: este budismo sinarca se dice no teísta por no estar fundado en una concepción teológica del mundo, y esto es una verdad a medias. Lo que no se dice que es chambálico, esto es así, puesto que el objetivo de esta religión es preparar, iniciar a los adeptos para que engrosen la jerarquía blanca de Shambhala, o si lo prefieren, maestro de sabiduría. Estos maestros serán luego usados como fuerza táctica, ya sea, para formar nuevas religiones o para sostener otras, con el fin de lograr la sinarquía en la tierra para preparar la venida y entronizar al del Rey del mundo. Aquí, en este Rey del mundo, es a donde se encuentra la trampa del no monoteísmo del budismo mahayana.
Esto es así puesto que el representante del demiurgo en Shambhala es Rigengiepo, el llamado rey del mundo que no quiso acompaña a Lucifer de regreso al origen cuando quiso abandonar el infierno material pactando con el demiurgo creador. Pero esa es otra historia. De modo decir que el budismo mahayana no es teísta es cuanto menos de inocentes, por no decir de idiotas. Continuemos, existía una necesidad estratégica de difundir esta nueva religión, por lo cual, toda Shambhala dio todo el apoyo con sus inmuebles agentes. Esa oportunidad se dio en el Imperio Maurya con el reinado del rey Asoka en el siglo III a.C. Es poco lo que se sabe de la influencia política del sádico y perverso rey Asoka en toda la región de Asia. Para que se tenga una idea. Tenía relaciones de embajada en China, Nepal, Pakistán, Irán, y todo Medio Oriente y Egipto incluido el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Esta influencia política del rey Asoka fue la coyuntura de la cual se valieron Vera y Birsa para persuadir o imponer la nueva religión budista mahayana. Vera y Birsa manejaron a gusto y placer al Imperio Maurya fundado por el abuelo de Asoka en 321 a.C. justo después de la muerte de Alejandro el Grande, que duró hasta 185 a.C. Todo el imperio fundado por el abuelo de Asoka, su padre y Asoka mismo fue totalmente dominado por Vera y Biesa, siendo Asoka el instrumento para expandir el budismo mahayana por todo el imperio que se extendía del centro norte de la India, la actual Bangladesh, Pakistán, Nepal y Pakistán. Solo existía dos obstáculos para la total expansión del budismo mahayana. Primero, Asoka no profesaba el budismo mahayana. El segundo obstáculo era el poderoso reino de Kalinga de raza aria que cotaba un poderoso ejército de 180,000 soldados de infantería y 700 elefantes para la guerra. El ejército Maurya contaba con 200.000 soldados de infantería y 750 elefantes para la guerra. Fue tal la masacre en esa batalla que los muertos se contaban por decenas de miles. Fue tal la impresión que causó en Asoka esos miles de muertos y heridos con sus gritos de dolor y sufrimiento, que el rey juró nunca más combatir y entregarse al budismo mahayana y recluirse en uno de sus monasterios. Decir que los planificadores de esta horrible y sangrienta guerra fueron Vera y Birsa los cuales se regocijaban es una obviedad. Todos los obstáculos para la expansión del budismo mahayana estaban sorteados. Desde entonces este budismo se difundió por todo el Imperio Maurya, Nepal, China, Japón, Mongolia y el Tíbet. Para entonces el budismo de Siddhartha Gautama, hoy conocido como budismo Theravada, fue desplazado al sudeste asiático a donde aún hoy se profesa con ciertas variantes. Estos países son, Sri Lanka, Birmania, Camboya, Laos, Tailandia y sur de Vietnam. Aclaración, es tal la deformación que realizó la sinarquía con la enseñanza hiperbórea de Siddhartha Gautama que cambiaron muchos conceptos de las 4 verdades nobles y los 8 caminos para la liberación. Estos, que originariamente fueron traducidos del original en lengua pali son un pálido reflejo de la verdad que enseña el pequeño vehículo del Hinayana. Esto por 2 razones. Primero, por las preeminencias de los traductores. Por ejemplo, estos, le hacen decir a Siddhartha Gautama cuando refiriéndose a sus discípulos dice, oh monjes. También cuando emplea la palabra paz, amor, meditación y muchas más. Esto a todas luces son preeminencia del traductor o mala intención. Esto es así, porque la enseñanza de Siddhartha Gautama no era de ningún modo una orden monástica, es decir, una orden sinarca. Los únicos que podemos comprender los conceptos y significados de la enseñanza de Siddhartha Gautama, somos aquellos que hemos comprendido en su total dimensión gnóstica los profundos conceptos de nuestra Weltanschauung hiperbórea. El daño que la sinarquía ha hecho con la enseñanza de Siddhartha Gautama y la división de castas que nos roba el brahmanismo, sin duda es hiperbórea. Como dice Nimrod, es muy difícil evaluar el daño que la sinarquía ha ocasionado en la India con toda la original enseñanza hiperbórea. En la primigenia India, toda la sabiduría hiperbórea fue ocultada, ensuciada cuando no desperdigada en pseudo-religiones, que bien se las podría llamar sincretismo religioso, en el cual, tenemos que incluir las enseñanzas de Siddhartha Gautama que no son la excepción.
A modo de conclusión. Al budismo en la actualidad le pasa como al cristianismo. Quien profesa el budismo es budista obviando o descociendo que existen distintas escuelas, es decir, interpretaciones de esa enseñanza religiosa. El original y estratégico budismo sinarca es el Mahayana ramificándose en budismo tibetano, budismo zen, budismo vajrayana, entre otros, todos poseen una raíz común, el budismo Mahayana o gran vehículo. Con el cristianismo ocurre algo semejante, se profesa el cristianismo apostólico y romano, el protestante, luterano, el calvinista, el copto, el anglicano, entre otros, teniendo todos, una raíz común. El judaísmo. De modo que estas dos religiones no son otra cosa que dos movimientos tácticos para lograr un objetivo estratégico, la sinarquía mundial para entronizar a un Siddha traidor de nombre Rigden-Gyalpo. Entre la enseñanza de Siddhartha Gautama y el budismo Mahayana no existe ningún nexo. Daré los nombres de algunos bodhisattva pudiendo ser estos hombres o mujer. Todo ellos siddhas traidores con diferentes ropajes que el budismo Mahayana veneran por su pureza y bondad. Vairochana, el Buda celestial. Avalokitesvara, el Buda de la compasión. Manjusiri, el Buda de la meditación. Maitreya, el nuevo Buda. Vendrá antes de imponer la sinarquía. Kuan Yin, el Buda de la misericordia. Y muchos más. Con estos demonios basta y sobra para saber qué es el budismo Mahayana. También cuentan con los llamados maestros ascendidos, es decir, los que pertenecen a la jerarquía blanca de Changxiambala. A saber, el maestro Mouriá, fundador del rayo azul de la tolerancia, ternura, humildad y la paciencia. Saint Germain, fundador de la llama violeta. Predicaba la paz y el amor. Kootomi, fue uno de los fundadores de la escuela teosófica junto a Elena Blavatsky. Dvalka Hul, conocido con las iniciales DK. Nikolai Roerich, trajo de Shambhala la bandera de la paz y el ojo que todo lo ve impreso en el billete de $1 por orden del rey del mundo Rien-Gyalpo, e incontables más. Lector me puede decir qué carajo tiene que ver esta mierda con enseñanza de Siddhartha Gautama que fue un avatar de la patria del espíritu. Toda esta mierda tiene un agravante, el budismo tibetano es una rama táctica del budismo mahayana chino. Tal vez esta afirmación desconcierte porque la gran mayoría ignora que el Tíbet es una vasta región de 1.228.400 kilómetros y sus habitantes, los tibetanos, es uno de los 56 grupos étnicos que componen China. Esta rama táctica tenía y tiene la misión de vigilar y resguardar de modo mágico una puerta a Shambhala conocida en círculos hiperbóreos como la brea. Abierta y a su vez cerrada por los iniciados lamas con la supervisión Melquisedec de Vera y Birsa. Por esa puerta entraban y salían todos los integrantes de la jerarquía blanca y los maestros ascendido arriba nombrados, y muchos más. Esta puerta al infierno, felizmente fue cerrada para siempre en 1938 en el marco de la Guerra Esencial. No le será difícil al lector evaluar la dimensión de la mentira y la idiotez en la cual fue sumida el mundo con el budismo mahayana. ¿Por qué digo el mundo? Porque todo comenzó con la sociedad teosófica fundada por el maestro ascendido Kootomi en 1875 y difundida por Elena Blavatsky por orden directa de Shambhala. Esta doctrina, si se la puede llamar así, se difundió por toda Europa y en Asia con ramificaciones por toda la Rusia zarista, Mongolia y China con el ropaje del budismo tibetano, que, con el rigor de la verdad, es la misma estrategia sinarca. Afirmar que todas las escuelas posteriores a la teosofía difundida por Elena Blavatsky, por ejemplo, el yoga con todas sus variantes, componen más 100 escuelas, las religiones dulces, por ejemplo, el Hare Krishna de origen brahmánico como el ISKCON fundado en 1967 y el ISEB fundado en 1979 y muchas más se asientan en los conceptos devocionales del budismo mahayana, sin olvidarnos de la escuela de Sai Baba entre cientos de gurúes. Toda esta mierda se encuentra estructurada en una nueva estrategia en lo que se dio a llamar después de la Segunda Guerra Mundial, era de Acuario o New Age, nueva era. Pero esa es otra historia.
Urmán Croy.